Las noticias del día. Estamos de regreso después de analizar ese informe de un organismo oficial del Estado de Israel donde se evalúa el inmenso coste de la guerra de Gaza de la política exterior de Benjamín Netanyahu. Seguramente cuando Netanyahu decidió que no movía un solo dedo después de que Egipto y Estados Unidos le avisaron de que iba a haber un ataque de Hamás, cuando decidió que aquel lugar por el que se iba a producir el ataque de Hamás había que desplazar un festival juvenil que no pillaba ni mucho menos en la ruta de ese ataque, y cuando decidió que además durante 8 horas el ejército de Israel no hacía absolutamente nada para impedir el ataque, pensaba que estaba consumando una jugada maestra. Se iba a ir una guerra en la que no iban a faltar los muertos israelíes de entrada, y eso iba a permitir no solo que él eludiera la acción de la justicia, como lleva eludiéndola desde hace años, sino que además se encontrara con una rapidísima, acelerada victoria militar que le permitiera apoderarse de las codiciadas materias primas de Gaza, en especial el gas. Bueno, pues las cosas no fueron así. ¿Que hubo muertos israelíes? Indudable. Es verdad que la propaganda israelí exageró e inventó algunos episodios que luego los propios medios israelíes han desmentido como falsos, pero no cabe la menor duda de que hubo muertos, de que hubo muchos muertos y de que fue un ataque totalmente brutal que se podría haber evitado perfectamente y que el gobierno de Netanyahu no evitó, lo que por cierto está moviendo muchísimo en estos momentos a los militares israelíes, que parece ser que junto con la sociedad civil son los únicos interesados en que se sepa la verdad hasta el final, por lo menos algunos de ellos. Pero los costes no solo han sido militares, no solo han sido todos estos años de guerra. Los costes no han sido solo los propios del campo de batalla, es decir, soldados israelíes muertos, soldados israelíes heridos o soldados israelíes mutilados o con unas secuelas psíquicas que pueden prolongarse para el resto de su vida. Los costes son enormes en otras áreas. Se ha disparado la violencia doméstica, han aumentado los accidentes de tráfico, el coste que significa para la sociedad el que haya gente que sufre ahora mismo de adicción a sustancias determinadas como los opioides son verdaderamente incalculables. Todo ello para satisfacer la ambición de un personaje que no sabe qué hacer para no comparecer ante un tribunal y ir más que a una merecida prisión, y desde luego para satisfacer también las ambiciones supremacistas de algunos de sus ministros como Smotrich y Ben-Gvir. Pero sobre todo lo que esto deja de manifiesto es hasta qué punto la violencia brutal y descarnada jamás es la base para una paz justa y duradera. Y eso es algo que lamentablemente desde la firma de los acuerdos de Oslo han olvidado de manera consciente los distintos gobernantes del Estado de Israel. Están convencidos de que esto es algo que efectivamente funciona, cuando lo que es obvio es que no funciona, que engendra más odio, que engendra más resentimiento y que acaba engendrando más muerte, más derramamiento de sangre y más violencia. Y es que jamás se puede construir una paz segura y duradera cuando la base de la paz segura y duradera es el exterminio del que tienes enfrente, hombres, mujeres y niños. Siempre queda alguien. Y en este sentido, evidentemente, el error no solo moral, que ese es obvio, sino también político de Netanyahu y de los que lo siguen es apabullante. Y lamentablemente para el Estado de Israel no solo lo pagan y a un precio elevadísimo los palestinos, lo está pagando también un Estado de Israel que lleva 2 años perdiendo habitantes. Y mira que está difundiendo en el exterior la idea de que los judíos no están seguros en Europa, no están seguros en América, no están seguros en ninguna parte y que por lo tanto lo mejor que pueden hacer es emigrar al Estado de Israel. Bueno, pues se produce exactamente lo contrario.
Los judíos se marchan por millares de un Estado de Israel que jamás ha conseguido tener más de la mitad siquiera de los judíos del mundo dentro de su territorio y se marchan buscando lugares más seguros, mientras que los judíos de la diáspora, salvo que hayan perdido la cabeza, reconocen que precisamente la política del Estado de Israel les ha complicado mucho la vida y los ha colocado en una situación peligrosa. Esa es la realidad y es una realidad que hay que afrontar a menos que queramos que las cosas vayan a peor. Y por supuesto, los cacareados amigos de Israel, que muchas veces son judíos que no tienen la menor intención de irse a vivir a Israel, pero que luego aparecen como furibundos sionistas. Esto es como un católico que contara las bellezas y las bondades del catolicismo y no pisara una parroquia, pero vamos, ni encadenado, es algo muy parecido a lo que sería eso. Bueno, pues evidentemente no le hacen ningún favor ni al Estado de Israel, ni mucho menos a las comunidades de la diáspora. Todo lo contrario, les hacen un daño indecible. De eso hablábamos en nuestro editorial, pero tenemos que entrar en nuestro boletín informativo y, como siempre, lo hacemos con el segmento de España. Y es que Víctor Ábalos, el hijo del ministro Ábalos, del antiguo ministro Ábalos, ha señalado que efectivamente él sabe todo, que va a tirar de la manta para defender a su padre, que él desde luego no custodia nada de dinero de las actividades de su padre y que, dicho sea de paso, Begoña Gómez tiene mucho que ver en toda la red de corrupción. Es más, Begoña Gómez habría tenido un papel muy importante en la caída de Ábalos, lo cual verdaderamente es muy notable. ¿Es así? No lo sabemos, esto hay que demostrarlo, son acusaciones muy graves, pero que Begoña Gómez tuviera parte en la caída de Ábalos como una especie de cortafuegos para que la marca de la corrupción no llegara hasta su marido es totalmente verosímil. Begoña Gómez siempre ha mantenido un cerco de protección en torno a su marido, cosa que nos parece verdaderamente muy encomiable y lo decimos sin ninguna ironía, y que dentro de ese cerco de protección lo que hiciera fuera provocar la caída de Ábalos, porque el escándalo está vinculado a Ábalos y efectivamente se acercaba mucho, pues no es imposible, es muy verosímil. La documentación que tenga el hijo de Ábalos, bueno, eso ya es otro cantar. Y más allá de las expresiones en el sentido de que va a tirar de la manta, está por ver si efectivamente es algo que puede hacer. Examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Feliz lunes, César, feliz inicio de semana para ti, para los oyentes, para el equipo. Antes de las noticias políticas, me dejan por favor 30 segundos para que les recuerde la que para mí es la noticia de aquí a fin de año, que llega de la mano de César Vidal Televisionis, que ahora se puede tener un año entero de análisis independientes, de todo eso que nadie más les cuenta por solo 52,50 euros. Este es un regalo contra la desinformación, contra la propaganda y a favor de la verdad y de la libertad. Se trata de una oferta única y repetible para quienes quieren entender el mundo tal y como es, sin filtros y sin tutelas. Y además ya saben que este regalazo de la voz solo está disponible hasta el Día de Reyes. El Día de Reyes se acaba la Navidad, se acaba la oferta. Se pueden suscribir hoy para asegurarse 12 meses del mejor análisis en español de historia, política, economía y cultura. Se lo pueden regalar ustedes mismos o se lo pueden regalar a quienes más quieren. ¿Cómo? Pues con el código promocional Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sigue siendo protagonista incluso desde la cárcel. Su hijo mayor, Víctor Ábalos, ha concedido una entrevista en la que rompe su silencio para hablar del ingreso en prisión provisional de su padre y de lo que, según él, hay detrás de la caída
del que fue uno de los hombres más poderosos, no solo del sanchismo, no solo del PSOE, no solo del gobierno de España. Durante la pandemia era uno de los 6 miembros del gobierno que gestionaba el país en exclusiva. Estos días, cuenta Víctor Ábalos, va y viene de Valencia a la cárcel de Soto del Real, donde Ábalos ingresaba el pasado jueves ante el riesgo de fuga apreciado por la Fiscalía y el juez y la elevada pena que le piden, 24 años de cárcel, en el marco de la causa que lo investiga. Su hijo Víctor asegura que pese al impacto personal y familiar, ha llegado a pensar incluso que este paso por prisión le puede venir bien a su padre porque le va a permitir aislarse de lo que llaman el ruido mediático y la presión política que lo rodea desde hace muchos meses ya. En lo inmediato, explica Víctor, su prioridad es acompañar a su progenitor. Por ejemplo, este lunes se disponía a llevarle ropa de abrigo a la prisión a través del abogado después de que su padre se quejara en esa cuenta de Twitter que ha cambiado en el nombre de Ábalos, en la que alguien ejerce de portavoz del frío que pasa en su celda que le impide incluso dormir. Dice que encuentra a su padre entero y confiado en que podrá demostrar su inocencia, aunque admite sin rodeos que Ábalos ha cometido errores, muchos, dice. Aún así, sostiene que está en la cárcel por haber cargado con lo que él denomina culpas ajenas. Dice, está encarcelado por haberse comido marrones que no eran suyos. La entrevista también tiene un tono de ajuste de cuentas político. Esto es lo más interesante, no el blanqueamiento de la figura de su padre, que es lo mínimo que se le supone a un hijo. Pero es que Víctor Ábalos afirma que ahora que su padre no puede hablar libremente, siente que él sí tiene la responsabilidad de tirar de la manta. Ofrece así un adelanto de episodios que asegura conoce de primera mano por lo que vio en aquellos años y por las conversaciones que ha mantenido con su padre en estos últimos meses. Ese tiempo, reconoce, le ha servido para acercarlos tras una etapa de distanciamiento familiar. Dice que Ábalos no fue un padre al uso, no porque fuera malo, sino porque la política absorbía toda su vida. Desde esa perspectiva personal describe la relación de confianza total que hubo entre su padre y Pedro Sánchez cuando el presidente luchaba por recuperar el liderazgo del PSOE. Víctor recuerda los días frenéticos de las primarias de 2017 y sostiene que su padre fue decisivo. Dice, Ábalos inventó el sanchismo, convencido de que sin él Sánchez no habría vuelto nunca a la Secretaría General ni habría llegado a la Moncloa. De hecho, Víctor relata una intimidad casi familiar. Sánchez y su esposa Begoña Gómez durmieron muchas veces, dice, en su casa de Valencia durante aquellos desplazamientos y dice que la confianza era absoluta. Según el hijo del exministro, esa cercanía se rompe abruptamente el 10 de julio de 2021 cuando Sánchez prescinde de su padre. Y aquí aparece una de las afirmaciones más explosivas de la entrevista. Víctor atribuye un papel decisivo a Begoña Gómez para que se consumara la salida. Asegura que llegó a pedirle a Sánchez que apartara a su padre con una frase humillante: echa a ese putero, es lo que dice Víctor Ábalos, que dijo la hija del proxeneta mayor del reino de Sabiniano. Más allá de esa dimensión personal, sostiene que Ábalos llevaba tiempo intuyendo que su caída no se explicaba solo por su vida privada, sino por decisiones de poder que molestaron a intereses concretos. Enumera varias, y aquí viene la segunda parte más interesante. El rescate de Europa en plena pandemia, previsiones para salvar a Plus Ultra, que fueron decisiones tomadas desde transportes como la eliminación de peajes en determinadas autopistas o la defensa del sector del taxi frente a plataformas y otros movimientos que, según Víctor, tocaron nervios económicos sensibles. Insiste en que su padre le ha transmitido esas intuiciones como claves de su derrumbe político y advierte que las detallará con más profundidad. O sea, lo que viene a decir es que su padre no estaba a favor del rescate de Europa ni de Plus Ultra y que eso molestó al sanchismo. En paralelo, Víctor Ábalos intenta defenderse de las sospechas que también lo alcanzan a él. Está señalado por la UCO como supuesto custodio de dinero de su padre. Asegura que lleva un año sin poder trabajar por el efecto colateral de la investigación. Rechaza la idea de que exista
ninguna estructura de negocios opacos en Colombia vinculados a su actividad allí y recalca que su vida en ese país ha sido siempre modesta y orientada a ganarse la vida. Dice, yo lo que he intentado hacer en Colombia es trabajar. Está convencido también de que podrá desmontar todos esos indicios. La entrevista entra además en el relato de los años clave del sanchismo y en la sensación de traición que quedó instalada tras la caída de Ábalos. Víctor dice que cuando Sánchez lo apartó, el proyecto político de Sánchez quedó huérfano de ideas y de visión que aportaría su padre, según él, y recuerda con ironía una escena interna. Alguien planteó que Santos Cerdán asumiera el espacio estratégico de su padre, pero Sánchez, según su versión, lo descartó porque no sabía ni hablar en público. También menciona un momento posterior, en septiembre de 2023, cuando Sánchez dice tanteó recuperar a Ábalos, lo convocó a Moncloa, parecía acordado un regreso, pero algunos se interpusieron y bloquearon su rehabilitación. Para Víctor, esas maniobras internas tienen relación directa con el desenlace actual. Señala que esos mismos que se interpusieron son los responsables de que hoy su padre esté en prisión, pero aquí no dice nombres. Por último, el hijo del exministro se detiene en el frente judicial, el que más daño político causa al entorno del presidente, que no es otro que el rescate de Europa. Recuerda que su padre ya ha empezado a apuntar directamente a Sánchez, poniendo el foco en esa operación y en el papel de Begoña Gómez. En la entrevista, Víctor retrata el rescate como un episodio clave dentro de la causa. Sostiene que la Fiscalía ve indicios de trato de favor a Víctor de Aldama y que hay una relación de compensaciones que incluirían pagos periódicos y beneficios concretos. En ese contexto menciona el alquiler del chalet en Marbella, costeado por Aldama, y subraya que su padre considera incoherente que se le impute a él por cohecho sin sentar en el banquillo a la aerolínea si realmente se beneficiaba de la operación. Sobre la participación de Begoña Gómez, Víctor recuerda que según los mensajes de la UCO habría habido contactos con ella cuando el rescate se encallaba, algo que su padre ha dicho públicamente al afirmar que abrir el melón de Europa sería llegar a Begoña. Y continuamos nada más y nada menos que con esa trama de corrupción del Partido Socialista, ahora con Santos Cerdán, porque presuntamente habría recibido un soborno de 100.000 euros por demoler una universidad pública. Hay una universidad pública, en este caso en Zaragoza, y mediante el soborno Santos Cerdán se ocupó de que la derribaran. Esto es muy grave, pero hay un elemento que es tremendamente importante, y es el hecho de qué tipo de universidad era, porque era una universidad laboral. Y dirán ustedes, ¿y eso de las universidades laborales qué es? Miren ustedes, el franquismo tuvo dos personajes enormemente relevantes a los que se ha sepultado en la amnesia colectiva, de los que no se acuerda nadie, salvo gente muy mayor, que impulsaron enormemente todo lo que fue la legislación social del franquismo. La seguridad social no la trajo Felipe González, la creó Franco en los años 50. Algunas de las primeras normas laborales, por ejemplo, de convenios colectivos, aparecen con el franquismo y aparecen todavía en los años 40. El seguro de enfermedad apareció también en los años 40, aunque tardara en implementarse a cierto ritmo, pues prácticamente hasta los años 60. Y esas leyes de carácter social, por ejemplo, el gran programa de construcción de viviendas sociales, que significó más de 4 millones de viviendas sociales, de las cuales aproximadamente 800.000 fueron a parar a personas que no tenían ningún tipo de recurso, lo impulsaron dos personajes enormemente relevantes. En un caso Arrese, que estuvo muy vinculado como ministro a lo que eran los planes de viviendas sociales y que procedía de la Falange. En otro caso a José Antonio Girón de Velasco, camisa vieja de Falange, que fue el impulsor durante más de una década de lo que fue la parte nuclear, la parte importante de la legislación social del franquismo. Y a pesar de que los dos eran de Falange, Franco
que nunca fue falangista, nunca les impidió llevar a cabo los proyectos que le presentaban. La confesión, al menos, de Girón de Velasco era que Franco entendía inmediatamente lo que deseaba y que lo impulsaba de una manera rapidísima. Entre los avances de Girón de Velasco estuvo la creación de las universidades laborales. Las universidades laborales no llegaban a la categoría de la universidad convencional, pero abrían la puerta a que gente de extracción muy humilde, gente realmente de extracción paupérrima, pudiera enviar a sus hijos a un tipo de universidad que les permitía no tener un título universitario, pero sí tener una formación y una titulación de carácter profesional que implicaba un ascenso social. Yo he llegado a conocer, por ejemplo, a sindicalistas del Sindicato Comunista Comisiones Obreras que reconocían de buena gana que habían subido socialmente durante el franquismo porque pudieron ir a estudiar a las universidades laborales. Las universidades laborales es algo que se decidió liquidar en un momento determinado en España con el régimen constitucional del 78, pero que cumplían una función extraordinaria, como en general, con todas las limitaciones y todos los matices que se quiera hacer, se puede apuntar en la legislación social impulsada tanto por Girón de Velasco como por Arres. Bueno, pues esta universidad laboral hubo quien decidió que en Zaragoza tenía mucho mejor uso si se tumbaba, si se derruía, si se subastaba, que para eso el gobierno aragonés era del Partido Socialista, y si se cobraba lo que se tenía que cobrar. Y aquí las cosas son bastante evidentes. ¿Y quién mediaba en ese momento? Medió Santos Cerdán, pero podía haber sido Perico el de los Palotes o Julianico el Maño, que para eso estaban en Aragón. Finalmente es la idea de actuar, no solo legislar, sino de actuar no en favor de los intereses de los ciudadanos, sino en favor de la propia carrera política, bastante turbia en muchos casos, y además en favor de la propia bolsa y de la bolsa del partido. 100.000 euros como soborno no está mal. El daño de demoler esa universidad laboral seguramente en términos sociales ha sido muchísimo mayor que los 100.000 euros del soborno, que ya es algo vergonzoso. De Ábalos a Santos Cerdán, porque desde luego el talento que tiene Pedro Sánchez para elegir corruptos es una cosa fuera de lo común. La investigación del caso Koldo estrecha el cerco también sobre Santos Cerdán y coloca de nuevo a Acciona en el centro de las sospechas, la empresa de la familia Entre Canales. La UCO calcula de forma provisional que la constructora habría abonado al entorno del exsecretario de Organización del PSOE al menos 6,7 millones de euros en presuntas comisiones ilegales. Según los agentes, esos pagos se canalizaron principalmente a través de Servinavar, una empresa navarra de la que Cerdán era socio desde 2016, aunque él y Anchón nunca lo habían elevado a escritura pública, y que para los investigadores funcionaba como vehículo para cobrar el llamado 2%, ligado a adjudicaciones de obra pública. La cifra, sin embargo, no es definitiva. La UCO cree que existen más ingresos procedentes de Acciona por otras vías, además de pagos de otras constructoras que aún se están analizando. Entre las operaciones que refuerzan esa relación aparece un episodio que hasta ahora no era conocido y que no figura aún de forma completa en el sumario. En marzo de 2023, el Gobierno de Aragón, presidido entonces por Javier Lambán, sacó a subasta los terrenos de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza para transformarlos en una gran plataforma logística. La decisión fue polémica porque sectores sociales y políticos querían recuperar desde hacía años el complejo como equipamiento educativo y cultural. Finalmente, el concurso lo ganó la empresa aragonesa Montepino, que presupuestó el derribo de las instalaciones en unos 6 millones de euros. Montepino, a su vez, adjudicó esos trabajos a Acciona y esta, a su vez, los subcontrató con una empresa especializada en demoliciones con sede en Olite, Navarra, que se llamaba Erriberri SL. La contabilidad de Servinavar, la empresa de Santos Cerdán, refleja dos transferencias de Erriberri SL a esa sociedad, una de 50.215 euros en el último trimestre de 2023 y otra de 49.277 euros ya en 2024, es decir, en total
9.492 euros que, según la investigación, responden a una comisión por gestiones comerciales y desarrollo técnico. La hipótesis es que Cerdán y su socio de administración de Servinavar, José Banchón Alonso, mediaron para que Acciona encargara el derribo a la empresa navarra, que a cambio pagó un porcentaje del contrato después de iniciar las obras. El responsable de Erriberri defiende la legalidad de esos pagos y asegura que se trata de comisiones habituales por captación de clientes documentadas mediante facturas y que la obra ejecutada fue para una compañía privada, no por una adjudicación pública directa. Aún así, en el origen de la operación figuran suelo público y decisiones administrativas vinculadas a gobiernos socialistas, un contexto que hace que nos salten todas las alarmas a nosotros, a la UCO, y que alimentan las sospechas de los investigadores. La misma UCO subraya que el caso de Zaragoza no sería una excepción, sino una muestra de un patrón de colaboración continuada entre Acciona y Servinavar. En informes recientes, los agentes describen a Santos Cerdán como el enlace político que facilitaba adjudicaciones a la constructora a cambio de mordidas. Servinavar, pese a su estructura limitada, obtuvo beneficios desproporcionados al integrarse con Acciona en uniones temporales de empresas. Además, los investigadores detectaron que la sociedad recibió dinero de otras mercantiles de sectores diversos que en fechas cercanas a los pagos lograron contratos, avales o ayudas de, oh sorpresa, administraciones gobernadas por el PSOE. Y nos vamos de España a Hispanoamérica, donde en Honduras parece que las elecciones las ha ganado Nasri Asfura. Y las ha ganado, vamos a ver, de una manera muy ajustada, porque estaríamos hablando de en torno al 41% de los votos, salvo que el final del recuento de la vuelta, teniendo en segundo lugar, con el 38,9%, a Salvador Nasralla, y en tercer lugar a Risi Moncada, que era una heredera del actual gobierno de carácter globalista que había en Honduras. La verdad es que Asfura está exigiendo que aparezca ya como ganador. Esto no está muy claro en el sentido de lo que va a suceder, pero la verdad es que ha llegado al poder de una manera verdaderamente llamativa, porque en primer lugar Asfura es un personaje al que ha apadrinado nada más y nada menos que Donald Trump, que está muy crecido, porque después de que dijo que Argentina no iba a recibir $1 si no se votaban a las candidaturas que eran del partido de Milei, bueno, el partido de Milei, que había recibido una derrota histórica, remontó de manera extraordinaria y tuvo un triunfo clamoroso, con lo cual, pues Donald Trump ha decidido que esta amenaza funciona, y efectivamente Donald Trump afirmó que Honduras no va a recibir un céntimo, no iba a recibir un céntimo si este personaje no era el ganador. ¿Cómo querrá Donald Trump que este personaje sea el ganador, que incluso ha prometido indultar a un antiguo presidente de Honduras que fue presidente del mismo partido que el que hasta ahora parece ganador, a pesar de que está condenado a varias décadas de prisión en Estados Unidos, y nada más y nada menos que por narcotráfico? Porque claro, el narcotráfico no es igual si lo perpetra un presidente que pertenece al partido amigo cuya victoria recomiendas bajo la amenaza de cerrar el grifo de los dólares, que si el narcotráfico, por ejemplo, se vincula con Maduro. Esto es algo evidente, pero se supone que estamos en una cruzada contra el narcotráfico en Estados Unidos, y es tan claro que se va a indultar precisamente a un condenado ya en sentencia firme a varias décadas de prisión por narcotráfico. ¿Qué va a pasar en Honduras? Bueno, pues lo que va a pasar en Honduras es algo que no deja de ser inquietante por la situación de Honduras. Honduras tiene a más del 60% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Y la pobreza en Honduras no es la pobreza en Europa Occidental y no es la pobreza en Estados Unidos o en el Canadá. Honduras tiene un problema extraordinariamente serio de narcotráfico. Es un país enormemente involucrado en el narcotráfico, como vía de paso del narcotráfico, hasta tal punto que muchísimos de los hondureños que acaban viniendo a Estados Unidos como emigrantes
vienen como emigrantes huyendo de la inseguridad creada por el narcotráfico en Honduras, no en busca de condiciones económicas mejores. Puede que las encuentren, pero esa no es la razón fundamental. Quien ahora se dirige a ustedes les puede decir que todos y cada uno de los hondureños que conoce que han emigrado a Estados Unidos afirman que no han venido por razones económicas, han venido por razones de seguridad, por el clima de inestabilidad total que vive por culpa del narcotráfico Honduras. Pero no parece que Donald Trump vaya a enviar barcos, ni aviones, ni cosa parecida a Honduras. Finalmente, Honduras tiene un problema de homicidios verdaderamente escalofriante. No tiene una cifra tan elevada como México de periodistas asesinados, aunque no anda muy lejos al respecto en términos proporcionales, pero es el país del mundo donde hay un porcentaje mayor de homicidios. Hasta que Bukele llegó al poder en El Salvador, cada mes Honduras y El Salvador competían por el dudosísimo privilegio de ser la nación donde había una tasa mayor de homicidios. Después de que Bukele redujo de manera drástica la delincuencia, y eso es algo que no se le puede negar, se hagan los matices que se hagan, Honduras ha quedado en solitario como el país con un porcentaje mayor de homicidios, lo cual es escalofriante. De manera que los desafíos del país no son pocos, no son pequeños. Y está por ver si el hecho de que finalmente, si se confirma, gane un candidato que tiene el respaldo de Donald Trump, realmente va a solventar la situación o no la va a solventar. Pero si verdaderamente lo que Donald Trump está lanzando es una cruzada contra el narcotráfico, posiblemente Honduras tendría que ser un objetivo prioritario sobre Venezuela. Estamos muy pendientes, César, de ese recuento de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras y que de momento sitúa al candidato del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, en cabeza con el 40,56% de los votos, cuando ya se ha escrutado la mitad según datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Aquí el recuento valentito. Asfura sumaría unos 561.000 sufragios. Le sigue de cerca Salvador Narraya, del Partido Liberal, con un 38,9%, unos 506.000 votos. La candidata oficialista, Richie Moncada, la comunista, aparece en tercera posición con algo más del 19% y unas 270.000 papeletas. La distancia estrecha entre Asfura y Nasralla mantiene abierta la contienda a medida que avanza el conteo en un ambiente de tensión política y con la mirada puesta en los boletines oficiales que se van haciendo públicos. Como anécdota, no sé si han visto hoy en las redes al periodista español de ABC, David Alandete, que normalmente se encuentra en Washington, es el corresponsal del diario en la capital estadounidense, pero está desplazado en Honduras y ha contado con vídeos, con pruebas, documentando cómo los oficialistas cerraban los colegios electorales, cerraban algunas urnas antes de hora e intentaban echar a los observadores internacionales. Si eso lo hacen estando grabado, ¿qué no se habrá hecho que no esté comprobado y filmado? En ese contexto, Asfura ha exigido públicamente a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, que divulgue de inmediato los boletines con resultados consolidados. El candidato soberanista, nacionalista, reclamaba transparencia y rapidez para evitar incertidumbres. Decía: le exigimos a Ana Paola Hall que salga y cumpla su deber. No tengamos a un país en espera en tinieblas, hagámoslo por el bien de la democracia. Es lo que afirmaba, señalando que el retraso en la publicación de datos lo que hace es aumentar la desconfianza y aumentar especulaciones. Por eso, porque ha sido una noche marcada por retrasos en la transmisión de resultados preliminares y con un clima de vigilancia entre partidos, porque el oficialismo ha intentado hacer trampas. La candidata de Libre, Richie Moncada, también contribuía a la controversia durante la jornada electoral al adelantarse al CNE con un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que ella iba ganando las elecciones, antes incluso del cierre de las urnas, nada más lejos de la realidad, iba a la tercera. Ese anuncio reavivaba temores históricos de fraude
en un país donde los procesos electorales se viven con suspicacia y no sin motivo. Horas después cancelaba la rueda de prensa prevista para la noche del domingo y anunciaba que iba a esperar a este lunes, una vez que el CNE publicara todos los resultados oficiales. En un mensaje público, eso sí, agradecía a sus simpatizantes la participación y anticipaba que hablaría tras conocerse la evolución formal del escrutinio. Por cierto, que el candidato soberanista patriota ha contado durante los últimos días con el apoyo público de Donald Trump, que ha afirmado que está deseando trabajar con el país, pero solo si gana él. Los centros de votación cerraban este domingo a las 6 de la tarde, hora local, aunque el CNE decidía prorrogar el horario una hora más, y es que la ley permite extender el proceso para que puedan votar quienes aún permanecen en fila ya en los colegios electorales. Este organismo electoral subrayó que no se podía cerrar ninguna mesa hasta atender al último lector. Antes del cierre definitivo, la presidenta del CNE informaba de una participación que rondaba los 2,84 millones de votantes y señalaba que la cifra podía aumentar en las próximas horas. La jornada estuvo bajo especial atención internacional precisamente por esos mensajes de la administración Trump, que aseguraba que seguía de cerca el final de los comicios y pedía que la misión de observadores de la OEA pudiera desempeñar su labor con libertad para garantizar confianza en los resultados. Washington subrayaba que el desenlace debía reflejar la voluntad del pueblo hondureño y no la manipulación de actores interesados, como ha sucedido en el pasado. Este seguimiento externo se suma a la presión interna por mantener la calma y respetar el proceso oficial antes de cualquier proclamación oficial de victoria. Además de elegir presidente, Honduras votaba este domingo por 128 diputados en el Congreso, alcaldías y cargos locales. Aunque el día no registró incidentes graves, sí hubo denuncias aisladas de problemas logísticos habituales en procesos de esta magnitud en países con sistemas electorales no del todo desarrollados. Con el recuento a punto de completarse, el país entra ahora en horas decisivas. Desde luego, en cuanto terminemos este noticiero, seguiremos muy pendientes. Es lo que más está centrando nuestra atención en el día de hoy. Mañana les contaremos todos los detalles en cuanto haya un resultado oficial. Y nos vamos de Honduras a Venezuela, que la estábamos mencionando. El presidente Trump ha confirmado que habló con Nicolás Maduro hace unos 10 días. No sabemos exactamente de qué hablaron, pero lo cierto es que Donald Trump habló con Maduro y que al parecer en la reunión estuvo presente Marco Rubio. Aquí, desde luego, plan cerrado no hay alguno. Donald Trump sigue presionando a Maduro con medidas como la de cerrar el espacio aéreo venezolano, pero lo cierto es que ni de lejos, en estos momentos nos encontramos con una situación que esté cerrada. ¿Va a atacar Donald Trump finalmente a Venezuela? Hombre, esto es algo que está en el aire, no es imposible, pero todo parece indicar que Donald Trump está sumando una medida tras otra de presión para ver si Maduro se asusta o para ver si en el entorno de Maduro se produce una traición que elimine a Maduro y que permita la caída del gobierno. Luego esto se presentaría como el triunfo de la democracia. Como todo el mundo sabe, la democracia se caracteriza porque hay una potencia externa que derriba al presidente. En ese sentido, evidentemente, estamos en una situación en la que no es fácil saber qué va a pasar. ¿Cuál va a ser la estrategia de Maduro, que hasta ahora ha conseguido mantenerse en el poder? Pues seguramente la estrategia de Maduro va a ser dilatar, va a ser alargar, va a ser que esto no concluya. Y que sea así porque si efectivamente consigue llegar hasta las elecciones de midterm, en el poder, va a ser muy complicado que después de las elecciones de midterm Donald Trump tenga como preocupación prioritaria derrocar al gobierno venezolano. Y en este sentido, aquí la cuestión es si Maduro quiere o no quiere seguir siendo el presidente de Venezuela. Todo lo ilegal que ustedes quieran, pero Venezuela en estos momentos solo tiene un presidente visible y ese es Nicolás Maduro. Y efectivamente está por ver si efectivamente Maduro es un personaje que se va a mantener
en el poder, que va a decidir resistir, que va a controlar a su entorno para que no le den un golpe de Estado. Y si lo hace hasta las elecciones de midterm, lo más seguro es que ahí permanezca de manera indefinida, o si por el contrario llega a la conclusión de que un buen acuerdo o incluso un mal acuerdo con Donald Trump puede ser bastante más realista que el seguir atornillándose al poder. Lo vamos a acabar viendo a no mucho tardar, ya verán ustedes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba este domingo que sostuvo una conversación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro hace unos días, la semana pasada, en un momento de fuerte escalada de tensión en el Caribe. El mandatario lo reconocía ante la prensa a bordo del Air Force One durante su regreso a Washington, aunque evitaba ofrecer detalles sobre el contenido de la llamada. Solo decía la respuesta es sí, cuando se le preguntó directamente si había hablado con Maduro, y añadía que no quería comentar nada más. La confirmación llega después de que varios medios estadounidenses filtraran ese contacto reciente entre ambos líderes, supuestamente orientado a explorar la posibilidad de un encuentro cara a cara en Estados Unidos. Algunos van más allá y afirman que Trump le ofreció a Maduro la posibilidad de salir del país y empezar a residir en Rusia. Según esas informaciones, la conversación habría tenido lugar en algún momento de la semana pasada. En ella habría participado también, porque Maduro no habla inglés, el secretario de Estado, Marco Rubio, pero no dejó planes concretos cerrados. El anuncio se produce en pleno deterioro de las relaciones bilaterales. En los últimos días, la Casa Blanca ha endurecido su discurso y sus medidas contra Caracas. Trump elevó este sábado la alerta regional al advertir a pilotos y aerolíneas de que considerasen cerrado el espacio aéreo venezolano y sus alrededores. La advertencia fue difundida por el propio presidente en su red social, Truth Social. Fue interpretada en Venezuela como un gesto de presión extrema y generó especulaciones sobre una acción militar que de momento no se ha producido. Preguntado por esa posibilidad, Trump evitaba aclarar si su mensaje implica un ataque inminente. Tampoco quiso matizar el alcance real de la advertencia y solo reforzó la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington. Mientras el foco mediático estaba puesto en la conversación de Maduro y la tensión en el Caribe, Trump dedicaba parte de su comparecencia a cerrar filas con su secretario de Defensa, Pete Hegseth, envuelto en una polémica por una operación militar contra una lancha de narcotráfico. Un reportaje reciente asegura que Hegseth dio instrucciones de no dejar supervivientes durante un ataque en el que, tras un primer impacto, se observó a 2 tripulantes aferrados a restos de la embarcación. Según esa versión, se ordenó un segundo ataque para cumplir la directriz inicial. Trump afirmó que Hegseth le negó haber dado una orden de ese tipo y dice que confía en su palabra. El propio secretario calificó la información de falsa, pero la polémica, se pueden imaginar, ha escalado porque está siendo usada por sus rivales políticos. De hecho, está previsto que comparezca ante un comité del Senado donde legisladores demócratas han calificado la actuación denunciada como potencial crimen de guerra. La coincidencia entre estos dos frentes, el contacto directo entre Maduro y Trump y el pulso con Caracas, así como la investigación sobre la operación militar en el Caribe, refleja de nuevo el clima de máxima tensión que atraviesa la región y que cada día aquí les vamos contando que no hace más que escalar y escalar. Por ahora, Trump mantiene el hermetismo sobre su conversación con el líder venezolano, pero su confirmación reabre la puerta a un canal diplomático que, de concretarse, conviviría con esa estrategia de presión creciente y el debate interno en Estados Unidos sobre los límites de las operaciones militares en el entorno venezolano. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional. Nos vamos en primer lugar a Israel porque Netanyahu ha solicitado del presidente israelí Isaac Herzog que le conceda un indulto mientras, por supuesto, sigue subyúdice por varios casos de corrupción. La verdad es que esto es irregular. Y la presidencia de Israel ha admitido que esto es una cosa rara, esto no se hace nunca, y ha enviado la solicitud al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia a ver qué dice el Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia. Hombre, el Ministerio de Justicia, que está sometido a Netanyahu, nos suponemos que informará de manera positiva.
Pero claro, esto es algo verdaderamente discutible. El argumento que se da es el interés nacional. El interés nacional, por lo visto en el Estado de Israel, no es que se castigue a los delincuentes y que se castigue a los delincuentes, aunque sean el primer ministro, sino que, según Netanyahu, esto lo que hace es dividir al país, distrae de la guerra y, claro, Netanyahu anda distraído y no puede gobernar totalmente. Y además, esto, que es un ejercicio de descaro y de desvergüenza propio de Netanyahu, Netanyahu lo presenta como que es un sacrificio suyo, porque en realidad, como él es inocente, él preferiría defenderse en el juicio y que lo absolvieran. Pero como quiere sobre todo mucho a sus conciudadanos israelíes, mejor que lo indulten y así el país no anda dividido, él no se distrae y puede gobernar tranquilamente. Si Netanyahu tuviera un mínimo de decencia, que no la tiene y no sabemos si en algún momento la tuvo, quizá nada más salir del vientre de su madre andaba en esa situación, Netanyahu hubiera dimitido hace años. Netanyahu hubiera dejado que lo hubieran juzgado. Y luego, pues hubiera cumplido la condena por corrupción en compañía de su mujer. Y el Estado de Israel no habría pasado por muchas de las cosas que lo están deshilachando a pasos agigantados. Por ejemplo, el hecho terrible de que Netanyahu pretenda acabar con la independencia judicial, lo que ha fracturado enormemente al Estado de Israel. Y, por ejemplo, el hecho de que para mantenerse en el poder en medio de las acusaciones de corrupción hayamos tenido una guerra en Gaza que se pudo evitar desde el primer momento, pero que a Netanyahu no le interesaba que se evitara ni muchísimo menos. Y esta es la situación en la que estamos. Y ahora hay que indultar a este personaje, porque claro, ya saben ustedes que en el Parlamento israelí lo pidió el propio Donald Trump, diciendo además otras lindezas, como que, por ejemplo, Estados Unidos ha reconocido como capital de Israel a la ciudad de Jerusalén, lo cual es contrario al derecho internacional, y que lo ha hecho porque hay una pareja, los Adelson, millonarios judíos en Estados Unidos, que tienen miles de millones en el banco y que es la gente que más ha ido a la Casa Blanca cuando ha estado como presidente Donald Trump. Esto apesta a corrupción y apesta a inmoralidad. Y a ver qué hacen en el Ministerio de Justicia, porque el jefe sigue siendo Netanyahu y este es de los que no perdona. Manda al hijo a Miami en vez de mandarlo a combatir a Gaza, eso sí, pero no por eso perdona. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha solicitado formalmente al presidente de Israel, Isaac Herzog, que le conceda un indulto. La petición ha sido presentada a través de su abogado, llega en pleno proceso judicial contra el jefe del gobierno, que está imputado en 3 causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. La oficina presidencial ha confirmado la recepción de la solicitud y ha subrayado su carácter extraordinario. En un comunicado, la presidencia ha señalado que se trata de una petición con implicaciones de gran calado y que Herzog, eso sí, la evalúa con seriedad. Según el procedimiento habitual, la demanda ha sido enviada al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que va a reunir informes y opiniones de las autoridades competentes antes de trasladarlos al asesor legal del presidente, quien deberá emitir un dictamen previo a la decisión final. El movimiento de Netanyahu no se entiende sin el contexto internacional y especialmente sin la presión pública en este mismo sentido del presidente estadounidense Donald Trump, que ha pedido 3 veces su indulto. Ya a principios de noviembre, Trump envió una carta a Herzog pidiéndole que indultara al mandatario israelí y presentó el juicio como un lastre para la estabilidad del país. Durante su visita a Israel en octubre, el presidente insistió en esa idea en el Parlamento israelí, reclamando una amnistía para Netanyahu y minimizando las acusaciones. La carta del equipo legal de Benjamín Netanyahu se apoya explícitamente en esa intervención de Trump. La cita como un argumento de fondo para pedir no solo el indulto, sino también la conclusión inmediata de los procedimientos penales. Y esto tiene mucha gracia, porque en el escrito los abogados de Netanyahu sostienen que la continuidad del juicio perjudica los intereses del Estado de Israel de varias maneras. Dicen que alimenta la polarización interna,
exacerba la confrontación entre sectores sociales y desvía el foco político y mediático de los asuntos que consideran prioritarios, sobre todo los relacionados con la seguridad nacional. La defensa recalca que el país atraviesa una etapa especialmente delicada, marcada por un clima de inestabilidad regional y varios frentes abiertos. Mencionan la ofensiva en Gaza tras el 7 de octubre, las operaciones militares contra Líbano, los ataques a los hutíes en Yemen, la escalada con Irán y el aumento de tensiones con Siria. En ese contexto, dicen, Netanyahu debería poder concentrar toda su fuerza, energía, tiempo e inteligencia en liderar Israel sin la carga de un juicio que le obliga a dividir su agenda y su capital político. Insisten en una idea clave bastante graciosa, que el interés personal del primer ministro sería continuar el proceso hasta el final porque, dice, terminará siendo absuelto. Sin embargo, la defensa contrapone esa preferencia individual de Netanyahu al bien del Estado. O sea, Netanyahu se sacrifica para ser indultado por el bien de todo el país. Dicen que hay que entender este indulto como interés público y sostienen que la prioridad nacional exige cerrar el caso cuanto antes mediante ese procedimiento de perdón. En ese sentido, el equipo legal presenta la solicitud como un sacrificio que Netanyahu estaría dispuesto a hacer, renunciando a su derecho a defenderse si con ello, afirman, se protege la cohesión del país y se fortalece la gobernabilidad en un periodo de guerra y presión diplomática. Netanyahu afronta 3 causas de enorme impacto política. En la primera, conocida como el caso Mil, se le acusa de haber recibido regalos de lujo por parte del productor Arnon Milchan a cambio de favores políticos. En la segunda, el caso 2000, la Fiscalía sostiene que negoció con el editor Arnon Notzimotses una cobertura mediática favorable a cambio de medidas para perjudicar a un periódico competidor, lo que encajaría en delitos de fraude y abuso de confianza. La tercera causa en la que está imputado es el caso 4000, que le atribuye un supuesto soborno. En su etapa como ministro de Comunicaciones, habría favorecido presuntamente regulatoriamente al grupo Bezek y al portal Walla News para obtener una línea editorial más beneficiosa hacia su figura. Netanyahu niega todas las acusaciones y mantiene que los procesos forman parte de una persecución política que ha llamado caza de brujas contra él, impulsada por intereses del Estado profundo. Su caso es histórico, es el primer jefe de gobierno de Israel que es procesado penalmente mientras ocupa el cargo. Y nos vamos después de Israel a Polonia. Nos vamos a Polonia, donde el presidente polaco Karol Nawrocki ha suspendido un encuentro que tenía previsto con el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Y efectivamente esto ha sido sobre todo ceder a las presiones de Donald Tusk, porque ya saben ustedes que Orbán es el único jefe de gobierno de la Unión Europea que se ha comportado de manera independiente en relación con el conflicto de Ucrania. Y en estos momentos, pues se da la circunstancia de que pues aquí no hay más vuelta de hoja. Es el único que ha visto lo que iba a suceder y el único que ha buscado el bien de sus ciudadanos. ¿Se lo va a perdonar esto los europeos de la OTAN? No se lo van a perdonar. Ya están haciendo propaganda en el sentido de que las elecciones del año que viene las va a perder Orbán y van a hacer todo lo posible porque las pierda. Llevan haciéndolo desde hace muchos años. Y verdaderamente es una situación que, bueno, según cómo te la tomes, rompes a llorar o, por el contrario, lo que haces es que te ríes a carcajadas, porque esta es la democrática Unión Europea. La Unión Europea que da pucherazos electorales, la Unión Europea que hunde a candidatos, la Unión Europea que encarcela incluso a candidatos, por ejemplo en Rumanía, la Unión Europea otanista en la que se perpetra un atentado contra un primer ministro en Eslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo, verdaderamente, no es la Unión Europea con la que algunos, cuando éramos jóvenes, inocentes y también ignorantes, soñamos. Desde luego, no es esa.
Y terminamos el día contándoles que el presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, ha decidido suspender finalmente el encuentro que iba a mantener con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tras las duras críticas del jefe del gobierno polaco, Donald Tusk. La rectificación llega en un momento muy delicado para Varsovia, con la guerra de Ucrania en pleno centro de la política exterior polaca y con el Ejecutivo intentando mantener una posición claramente alineada con la Unión Europea y con la OTAN frente a Rusia. Tusk había arremetido el viernes contra esta reunión prevista para el 4 de diciembre en Hungría, un día después de la cumbre regional del Grupo de Visegrado en Esztergom. A juicio del primer ministro polaco, una reunión bilateral entre Nawrocki y Orbán habría enviado un mensaje político contrario a la línea oficial de Polonia ante la invasión rusa. Para Tusk, la fotografía con Orbán en este contexto equivale a dar oxígeno al único dirigente europeo que lleva meses desmarcándose de Bruselas, criticando el apoyo militar a Kiev y apostando por un acercamiento a Vladimir Putin. El primer ministro polaco llegó a describir la combinación de los acontecimientos como desastrosa. Orbán viajando a Moscú para hablar con Putin, Nawrocki preparándose para reunirse con Orbán y en paralelo turbulencias diplomáticas sobre las negociaciones de paz y una crisis interna en Kiev. La crisis interna en Kiev la ha forzado el gobierno de Zelensky, no Orbán ni Nawrocki en ningún caso, ya que, como saben, la mano derecha del presidente ucraniano ha tenido que dimitir acusado de corrupción. Esta suspensión de la reunión ha sido confirmada por el asesor presidencial Marcin Pridak, que explicaba en redes sociales que Nawrocki limitará ahora su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes del Visegrado. Desde el entorno del jefe de Estado se insiste en que el presidente aboga constantemente por vías reales para poner fin a la guerra en Ucrania, pero evita vincular esa postura a un encuentro con Orbán en un momento en que la relación entre Varsovia y Budapest es sensible por sus diferencias sobre Rusia. La reacción de Tusk no se hacía esperar, celebraba la marcha atrás del presidente y subrayaba el choque institucional latente entre ambos. Recordaba que, según la Constitución, la política exterior le corresponde al Gobierno y que el presidente debe cooperar con el Ejecutivo y representar al país con dignidad. Decía: acatemos este principio en todo momento, es lo mejor para Polonia. Este episodio refleja de nuevo esa tensión creciente entre el nuevo presidente conservador y el ejecutivo liberal progresista de Tusk. Tusk es una copia de Alberto Núñez Feijóo, especialmente en asuntos europeos y de seguridad. Polonia es uno de los principales respaldos de Ucrania dentro de la Unión Europea. Teme que cualquier ambigüedad sea explotada por Moscú y, al mismo tiempo, intenta evitar que el Grupo de Visegrado se convierta en un altavoz más que de posiciones prorrusas, de posiciones que se puedan interpretar como contrarias a la Unión Europea. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Pasa una muy feliz noche. Nos escuchamos ya mañana a estas horas, muy pendientes, como te dije, de Honduras. Mañana todos los detalles. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se divisa sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado a la realidad económica mundial. Y luego, ya saben ustedes que, como todos los lunes, tendremos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Don Lorenzo Ramírez se quedará un ratillo más y estaremos juntos en el Así fue España, ese programa donde les contamos la historia de España, que se ha tergiversado, que se ha mentido, que se ha ocultado muchas veces, pero que tiene un enorme interés. Y después vendrá la segunda parte de ese programa doble y sesión continua con las palabras al aire de doña Sagrario Fernández Prieto, donde doña Sagrario intentará, como todas las semanas, que hablemos y escribamos siquiera un poquito mejor en español, que es el gran aporte de España al acervo común de la humanidad. Así que no se vayan, que regresamos enseguida.